¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de las propiedades de los triángulos. Sin más, comencemos con el video. Bien, vamos a hablar hoy de las propiedades de los triángulos. Los triángulos como tal tienen algunas propiedades que hemos estudiado anteriormente, como son el caso de la suma de los ángulos internos. Recordarán que cuando estuvimos en la primaria, quizás en la secundaria, comenzamos a ver este tipo de figuras. Y una propiedad que nos enseñaron es que si sumamos los tres ángulos internos de un triángulo, esto siempre nos daba 180 grados. Bien, pues vamos a verificar esta propiedad. Como podemos ver, aquí tenemos tres ejemplos diferentes donde tenemos las medidas de los ángulos internos. Este es un triángulo equilátero y por lo tanto equiángulo. Y vamos a comprobar que la suma de sus tres medidas nos da 180 grados. Bueno, en este caso solamente tenemos que sumar los ángulos de 60 grados, cada uno de ellos, 60 más 60 más 60, y comprobamos que esto nos da 180 grados. Bien, si necesitan pueden utilizar una calculadora y sumar las tres medidas de 60, aunque en este caso no es necesario, ¿verdad? Pero bueno, solamente para hacer la comprobación, ahí tenemos. Pero ¿qué pasa cuando las medidas son diferentes? Como en este caso, aquí tenemos un triángulo que es escaleno, no rectángulo, pero escaleno. Y nosotros probamos sumando las medidas. 64 más 59 más 57 grados. Y esto nos da 180 grados. Como podemos comprobar, aquí también se cumple la medida de la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Bien, en la calculadora a veces no es necesario poner grados y minutos. Cuando metemos o ingresamos un grado que está en su forma entera o en su forma decimal, no es necesario convertir a grados y minutos. Bien, vamos a hacer ahora esta suma solamente para confirmar. 51.7 grados. Si queremos convertirlo, le ponemos la tecla grados, bien, y le damos igual. Y ahí nos aparece con grados y minutos. Si queremos regresar a su forma decimal, solamente volvemos a apretar la tecla grados. Bien, vamos a agregar las demás medidas, más 30.67 más 97.63. Y podemos confirmar que también nos da 180 grados. De esta manera nos queda bastante claro que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre nos va a dar 180 grados. Bien, pasemos a otra propiedad. Esta propiedad es la del ángulo externo. ¿Pero qué dice esta propiedad? Esta propiedad nos dice que si queremos conocer la medida de un ángulo externo, ¿qué es un ángulo externo? Un ángulo externo es aquel que se forma con la prolongación de un lado y otro lado adyacente a él. Entonces, en este caso, si prolongamos el lado BC y buscamos el lado AC, el ángulo que se forma entre la prolongación de BC y el lado AC será un ángulo externo. Bien, entonces hay dos maneras de obtener la medida del ángulo externo. Una de ellas es si conozco los ángulos no adyacentes a él. En este caso, beta, alfa y beta. Bien, si conozco la medida de alfa y beta, puedo conocer la medida del ángulo, en este caso es omega, me parece, ¿sí? Sumando estos dos. Pero también hay otra forma de hallar esa medida. Otra forma es considerando que el ángulo que se forma sobre esta recta es un ángulo llano. Es decir, que la medida de θ más la medida de W es igual a 180 grados, porque este es un ángulo llano. Bien, de esta manera, si nosotros despejamos, la medida de W es igual a
180 grados menos la medida del ángulo teta. ¿Vale? Entonces, esta es otra forma en la que podemos encontrar ese ángulo faltante. Bien, vamos a continuar con las propiedades. Esta propiedad que acabamos de mencionar la podemos comprobar con este ejemplo. Si nosotros queremos encontrar la medida de W, basta con sumar la medida de alfa más la medida de beta. Ahí está, chicos. Bien. Nosotros podemos hacer esta comprobación utilizando nuestra calculadora para verificar que esta propiedad es del todo correcta, y podemos hacer 56.4 grados más 91.44 grados. En este caso no es necesario poner la tecla grados y minutos, porque la calculadora entiende de que estamos hablando de un triángulo en su forma, de un ángulo en su forma decimal. Bien, podemos dar la respuesta 147.84. Si queremos convertirlo a grados, minutos y segundos, basta con oprimir la tecla grado, minuto y segundo, e inmediatamente la calculadora nos lo convierte a grado, minuto y segundo. Si queremos regresar a su formato decimal, volvemos a apretar la tecla y regresamos a él. Bien, continuemos. Aquí tenemos otro ejemplo. Si gustan pueden pausar el video, hacer el ejercicio y comprobar que las medidas exactamente dan 139.55. Se los dejo como ejemplo para que ustedes realicen. Vamos a ver otra propiedad más. Esta propiedad es una consecuencia de la propiedad 1. En esta propiedad lo que nos está diciendo es que si sumamos los ángulos agudos en un triángulo rectángulo, recuerden que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y dos agudos. Si nosotros sumamos los ángulos agudos, estos siempre deben dar 90 grados. Pero esto porque es posible. Recuerden que la propiedad 1 nos dice que si sumamos los tres ángulos internos, 90 más la medida de beta más la medida de teta, esto debe dar 180 grados, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejamos y nos queda solamente que la medida de beta más la medida de teta es igual a 180 grados menos 90 grados, recuerden que así se despeja una ecuación, podemos concluir que la medida de beta más la medida de teta es igual a 180 menos 90, 90 grados. Con esto confirmamos que la suma de los dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo es 90 grados. Siempre. Recuerden que esto es válido para triángulos rectángulos. Bien, vamos con otra propiedad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo antes de pasar a otra propiedad y nosotros podemos comprobarlo utilizando la calculadora. Bien, si sumamos los dos ángulos, vamos a poner la calculadora en pantalla. Si sumamos los ángulos, en este caso sería 57.83 más 32.17. Esto nos da como respuesta 90 grados, como habíamos propuesto. Bien. Aquí hay otro ejemplo para que ustedes puedan trabajar con él, puedan confirmarlo. Aquí el chiste solamente es que ustedes vayan intentando mostrar que las propiedades funcionan. Y esta práctica les va a servir para cuando tengan que resolver algún problema en su clase, ¿vale? En sus ejercicios, o bien en la clase, cuando tengamos una clase virtual. Y si les propongo hacer alguna solución, ustedes ya tengan estas herramientas para poder realizarlo. Bien, cuarta propiedad. Esta propiedad nos dice que cualquier polígono se puede subdividir en triángulos. Cualquier polígono que te den lo puedes subdividir en triángulos. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, si tú utilizas los vértices del polígono y trazas diagonales en esos vértices, esta diagonal genera triángulos. Si tú trazas más diagonales, pues se generarán más triángulos. Mientras más diagonales tracemos, más triángulos se van a formar
en ese polígono. Entonces, un polígono se puede subdividir en varios triángulos, de acuerdo al número de diagonales que tracemos sobre él, hasta agotar sus vértices. Bien, vamos a ver otra propiedad, y esta sería la última. Esta propiedad, más que una propiedad, sería un punto de partida. Esto nos indica que la figura más sencilla que tenemos a partir de los lados es un triángulo. Esa sería la figura geométrica más básica, ¿sí? Porque antes de la figura geométrica triángulo solo tendríamos segmento. Bien, entonces la figura geométrica más básica es el triángulo, y curiosamente el triángulo no se puede dividir en más triángulos por sus diagonales. ¿Por qué? Porque no tiene diagonales. Si yo trazo de vértice a vértice, lo que formamos son lados. Entonces el triángulo es la única figura que no se puede cortar en otros triángulos, insisto, por sus diagonales. Lo podemos cortar por su altura, por ejemplo, o lo podemos cortar por su mediana o por su mediatriz, pero no por sus diagonales, ¿vale? Bueno, vamos a ver en algunos casos de forma dinámica. Vamos a ver aquí una presentación donde podemos modificar el valor de algunos de los triángulos y comprobar que se cumplen las propiedades. Por ejemplo, en este triángulo que tenemos aquí, en este moradito, podemos cambiar la inclinación de algún ángulo, vean. Y al cambiar la inclinación del ángulo, esto cambia la forma del triángulo y por lo tanto cambia las medidas de los ángulos. Entonces yo les invito a que ustedes tomen este instante, sumen cuánto dan los tres ángulos y vean si cumple los 180. Y luego tomen este otro momento, sumen y vean si da los 180. De igual manera podemos hacer estas modificaciones en este otro triángulo, variando dos de los ángulos. Y vean, al variar dos de los ángulos, la figura también cambia y cambia la relación de medidas. Pero cambiará el hecho de que la suma de 180, se los dejo para que ustedes comprueben. En la descripción les voy a dejar el enlace a estos ejercicios para que ustedes puedan jugar con ellos. Bien, aquí tenemos la segunda propiedad, que la medida de un ángulo externo se puede obtener como la medida de los ángulos no adyacentes a él. Entonces en este caso, como podemos observar, aquí se mueve un poquito, ahí está. Como podemos observar, si nosotros modificamos estos valores, jalamos los vértices, los movemos, la relación entre las medidas cambia. Pero si nosotros sumamos los dos ángulos no adyacentes a W, deberíamos obtener la medida W. Entonces les dejo para que ustedes confirmen esto, les dejo los enlaces para que ustedes lo confirmen. Bien, esta era la consecuencia de la propiedad número 1, ¿se acuerdan? Si nosotros cambiamos las dimensiones del triángulo, también cambian las dimensiones de los ángulos, pero la suma siempre nos da 90 grados. Y por último, tenemos aquí un polígono. Vamos a darle un poquito de zoom al polígono. Si nosotros cambiamos el número de lados, también se puede dividir en triángulos. Si agregamos más lados, pues el número de triángulos que se pueden trazar aumenta. ¿Cuál es el único que no se puede dividir? El triángulo. El triángulo no se puede dividir por sus diagonales. Bien, chicos, pues hasta aquí esta presentación. Sí, espero les sea de mucha utilidad y puedan aprender de estas propiedades y utilizarlas en los futuros ejercicios que van a realizar en su evidencia. Bien, por último, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video y puedan estar al tanto de esta información. Sin más, me despido y les deseo un día de mucho aprendizaje.